Por Ecuador y su gente, elecciones 2021. Saludos cordiales, estamos arrancando esta nueva edición de Elecciones Presidenciales 2021 por Ecuador y su gente. Domingo 2 de mayo, un gusto enorme poder ingresar hasta vuestros hogares, como cada edición dominical junto a mí, Eduardo Mendoza Paladín. Buenos días, querido Alberto. ¿Cómo le va a toda la audiencia? Buenos días. Este domingo en confinamiento estamos trabajando. Como lo hemos hecho, tenemos el permiso porque hacemos comunicación y estamos pues acá. Esta semana, Alberto, ya increíble pero cierto, 2 de mayo. Decías tú el día viernes, increíble, pero ya quinto mes del año, ¿no? Se acabó el cuatrimestre, quinto mes del año, un mes especial, mes de la libertad de prensa, para nosotros de la Virgen Santísima, y pues el Día de la Madre, en fin, o sea que hay muchas cosas interesantes este mes, ¿no? Claro, Cambio de mando. Sí, y eso justamente cerramos un ciclo, ¿no? El primer cuatrimestre del 2021, y esta se muestra como una ocasión propicia para hacer una evaluación de lo que ha sido estos primeros 4 meses del año, ¿no? 4 meses que estuvieron marcados por el tema de las 2 elecciones, primera y segunda vuelta electoral presidencial, la renovación en el Parlamento ecuatoriano. Y por eso también hemos invitado, y en esta primera parte del programa vamos a dialogar con el estratega y consultor político Osvaldo Moreno, porque hablamos de mayo y resulta inevitable, Osvaldo, tener que ubicar la mirada en 2 fechas. 14, que es la fecha prevista para la renovación parlamentaria, la iniciación del nuevo periodo legislativo, y 24 de mayo, que obviamente ya es el cambio de mando. La pregunta cae por su propio peso. ¿Qué implica políticamente esta etapa de transición? Buen día, bienvenido, Osvaldo. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos miran. Mi saludo al panel de 99, a Eduardo Mendoza, a usted, a las personas que están en la cabina y a toda la gente que está cumpliendo la ley hoy, este domingo entrado. Bueno, en principio entramos en una transición, o estamos en el medio de una transición, desde la misma, yo diría, prolongación de una serie de acciones o de planteamientos que hizo el gobierno nacional a partir de que realizó su giro, digamos, hacia lo que algunos analistas llaman el neoliberalismo, con la designación de Richard Martínez para la conducción de la economía. A partir de ese momento es cuando yo considero el verdadero quiebre con el correísmo, digamos, si así lo quieren llamar. En ese escenario, posterior a una elección bastante complicada para Lasso en su momento, hubo que sacar a correr el registro, Alvarito, luego con Yacu tuvo un problema, finalmente para ganar una elección donde le va a tocar legitimarse, y para legitimarse ya en el ejercicio del poder se llevan algunas acciones que hay que realizar. Primero, obviamente, sostener o garantizar la gobernabilidad, y para garantizar y sostener la gobernabilidad tienes que tener claridad en 2 aspectos. Uno, en cómo la vas a estructurar desde el poder legislativo, tomando en cuenta que el presidente es un colegislador. Y segundo, poder empezar a identificar quiénes van a ser los protagonistas o cómo se va a construir esa oposición ante ciertos desafíos que va a tener este gobierno, como la vacunación, la reactivación económica y una serie de acciones que creo que son importantes de tener en cuenta con cómo se estructura o viabiliza esa gobernabilidad desde dentro del legislativo. Ahora, justamente se han dado primeros pasos, ¿no? La nominación de los primeros secretarios de Estado. Durante estos días entendemos que se va a dar a conocer pues otros nombramientos para las otras carteras, para los otros ministerios. No sé hasta qué punto, antes de entrar al enfoque de lo que implica esta garantización de la gobernabilidad, ¿qué tanto eco ha tenido en la sociedad, positivo o negativo, justamente esos primeros nombramientos, Osvaldo? A ver, aquí voy a hacer algún comentario que a veces extra micrófonos lo hacemos con Eduardo.
sobre la importancia, digamos, del ejercicio en lo público. Al menos, bueno, yo no estoy atrás de puestitos, carguitos o peor, contratos. Y por eso, por lo menos por el momento, no tengo ningún tipo de aspiración. Por eso creo que puedo hablar con absoluta libertad, como siempre lo hace esta plataforma de la libertad de expresión que es I-99. Yo creo que es urgente la designación de más que este gabinete, de ciertas vocerías que creo que necesitaba o necesita el gobierno entrante. Le voy a explicar por qué. Para mí hay dos situaciones que han sido necesarias, producto de esta ausencia ya de vocerías en el tema. Por ejemplo, las declaraciones desacertadas, para mí desatinadas, del presidente de la República en Bogotá, reivindicando el bombardeo de Angostura, y con argumentos que mañana entonces Perú nos va a bombardear en Huaquillas por tu seguridad porque hay mucho contrabando. En ese sentido, creo que ya falta una voz en materia de política exterior que entienda un poco los conceptos de soberanía, que son básicos, por ejemplo. Yo creo que ese fue un error precisamente producto de esta ausencia, digamos, de vocerías que lo son del gabinete. Segundo, yo sí tengo bastantes dudas y espero que el famoso decreto 001, de un documento que anda rodando por ahí, donde el jefe de Estado deroga el impuesto al patrimonio, activos en el extranjero, impuesto a la renta, donaciones y herencias, siendo un impuesto que le afecta directamente. Yo creo que en una situación en que el mundo está dando un giro al contrario en ese sentido, mire lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo el Reino Unido, Alemania, prácticamente todo el mundo, yo creo que no debería aplicar el presidente un decreto en un impuesto en los cuales es uno de los directos y más afectados. Esto me recuerda un poco cuando Montalvo criticaba a Ventimiglia por derogar los estancos porque le gustaba tomar. Entonces, para eso son las voces indicadas, ¿no? Vamos a lo positivo, un frente social interesante, con actores, a ver, ¿quién puede cuestionar la trascendencia y la trayectoria de una mujer a quienes admiramos? Al menos yo admiro como Maya Montaño. Entiendo que el señor Palacios es un hombre que ha sido cuestionado, tiene un expediente abierto por diezmos y por estafa, pero del resto de miembros del Frente Social me parece un gran equipo, pero lo que es importante tener claridad, si me permite, el éxito o efectividad de este Dream Team, porque hay que reconocerlo, la ministra de Salud tiene una carpeta extraordinaria, que aquí no importa que resulta que fue correísta. A ver, el señor presidente electo fue ministro de Economía del peor gobierno, bueno, ya no es peor gobierno, creo que el de Moreno lo superó, ya Maguad tiene cómo defenderse, ¿no? Hay un parámetro nefasto para comparar. Pero el presidente de la República fue ministro de Economía de Maguad, ¿no es cierto? Fue gobernador de Maguad. Entonces yo creo que no hay que tener sectarismos, y en eso yo coincido 100% con el alcalde emérito Jaime Nebot. Una ministra de Educación que también tiene una hoja extraordinaria, un secretario de la CENESID, que es un hombre a quien yo reconozco una trayectoria intachable como funcionario público y como docente. Pero la efectividad de este Dream Team, digamos, en lo social, con mis dudas con el señor Palacios, es quien lleve la conducción de la economía. Esto es sumamente importante, porque si va un talibán, algún fanático ortodoxo, anarcocapitalismo, neoliberal, etcétera, etcétera, va a ser imposible que el Frente Social pueda trabajar con libertad y tener éxito. Entonces, si usted me la pregunta, ¿va a tener éxito este Dream Team del Frente Social? Sí, en la medida de que tengamos un frente económico que dé prioridad a estos temas y que no hay ciencia para hacerlo, simplemente con el respeto a la Constitución. Y creo que el presidente ha dado señales en ese sentido. Yo estoy totalmente en contra de la aprobación del aborto en cualquiera de sus formas. Creo que es una violación flagrante a la Constitución que está haciendo la Corte Constitucional. Pero el presidente dice que va a acatar lo que dicen las instituciones, porque en materia de derechos no son regresivos. Entonces, en ese sentido, bueno, los trabajadores podemos estar tranquilos, no se van a derogar las utilidades ni las conquistas laborales obtenidas. Claro, ahí también se notará también la efectividad que hay, Eduardo, o que debería de haber el momento en que ya en la gestión gubernamental hay esos operadores políticos que puedan articular lo que dice el consultor Osvaldo Moreno, ¿no? Las posiciones de quienes integran el Frente Social con quienes manejan pues ya las otras áreas, como la económica, por ejemplo, ¿no? Osvaldo, hemos aumentado muchas veces, y contigo y en general con la audiencia y la teleaudiencia, ahora la ciberaudiencia y con nuestros compañeros, muchas veces de diferentes temas. Y hacemos análisis histórico. El gobierno, los gobiernos muchas veces necesitan hacer una especie de relación con otros más, relacionarse para la gobernabilidad,
o para lo que sea, no solo alianzas coyunturales para las elecciones. Desde este punto de vista, yo recuerdo, el otro día conversábamos con mis compañeros, hicimos un recuerdo histórico. Osvaldo Hurtado, bueno, Jaime Roldós entró por CFP y la democracia cristiana. Después, cuando hubo la ruptura con Don Buca, PSD, Partido de la Democracia Cristiana y el Partido Demócrata. Posteriormente, la izquierda democrática hizo un pacto con la ADP, recuérdense. O sea, la historia ha tenido varios de estas instancias para poder gobernar. Entonces, si nos venimos al Ecuador de hoy, lo traemos al Ecuador que comienza en el 24 de mayo, el nuevo gobierno, tiene un aliado que es el Partido Social Cristiano. Pero con ese solo aliado no le alcanza, porque para la gobernabilidad necesitas tener estructura de victoria, me refiero a tener asambleístas en la asamblea, grupos. La asamblea tiene 4 grupos muy fuertes, pues la Revolución Ciudadana con su grupo, que es el más fuerte, posterior viene Pachacutic, los socialcristianos y Creo, si unen a los dos, si es que están unidos los dos, hacen entre 30 o 31, me parece que había uno que estaba en ciernes, o estaba ya 30 o 31, después viene la izquierda democrática y luego vienen los independientes que llegan a ser 13. Siempre y cuando, repito, jueguen, Creo, con los socialcristianos en un solo partido. Va a necesitarse entonces hacer o tener, Osvaldo, una visión, una cosmovisión de país, de ceder en este caso, y no todo el mundo está dispuesto a ceder. He aquí el problema, querido Osvaldo. Mire, mi querido Eduardo, se nos ha metido siempre el miedo de ser Venezuela y no nos dimos cuenta que estamos convertidos en este momento en la peor versión que puede tener el Ecuador. Y esto se lo digo porque es sumamente importante y soy el primero en abrir los brazos, no sé, y toda la voluntad posible desde el espacio que puede concederme la opinión pública y mi ejercicio profesional. Todos tenemos que entender, sin perjuicio de las críticas, porque no hay que darle un cheque en blanco a nadie, que el éxito de Lasso debe de ser una política de Estado indiscutible. O sea, no hay otro camino. Si no se puede tocar más fondo. El fracaso de Lasso no será Venezuela, será Uganda, Senegal, Sudán del Sur, Burkina Faso, Haití. No puede fracasar Lasso. Grecia, bueno, por ejemplo, Grecia es otra víctima del Fondo Monetario, creo yo, pero en todo caso, no puede fracasar Lasso. O sea, metámonos esto en la cabeza. El éxito de Lasso es el éxito de la nación. O sea, debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este gobierno tenga éxito. Y dentro de ese escenario, quienes están obligados, yo no sé, al menos sabremos realmente el fin de las alianzas el 14 o 15 de mayo, que creo que es el día que corresponde. No sé exactamente en qué estado. Entiendo que hay el bloque socialcristiano y el de Creo están trabajando por su lado, pero tengamos algo presente. Yo creo que Lasso tiene un operador político extraordinario, que es Jaime Nebot, eso es indiscutible, ¿sí? Que está con una ventaja. Usted sabe que es un secreto, todo el mundo sabe que Osvaldo Hurtado, Larreato y compañía eran gentes muy cercanas al presidente Lasso, que lo hablaban al oído y ahora andan con perfil bajo por las vacunaciones virus. Entonces, eso creo que le da mejor posición a Nebot, que es un hombre con experiencia. Pero, dentro de la construcción de la gobernabilidad, mire, nos sorprendimos porque el presidente, el candidato perdedor, que en este caso fue este joven Arauz, llamó al presidente electo. Eso pasa en todas las democracias. Nos sorprendimos o ahora amenazamos de muerte al presidente si llega a un acuerdo con el bloque más grande de la asamblea, que son los correístas, nos gusten o no. Eso vaya usted vea pues cómo se concerta en Israel, cómo se concerta en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la misma España. Entonces no debe sorprendernos, y esto de las proscripciones a mí me da terror. ¿Cuánto no defendimos en estos micrófonos y con el respaldo, obviamente, más que respaldo, con la apertura de I-99, que no haya proscripciones políticas en nuestro país? ¿Sí? Entonces no se puede, o sea, el estado en que se encuentra la nación es más o menos como no quiero que me pongan sangre de esa persona porque me cae mal y te va a salvar la vida. Entonces la situación particular del Ecuador no nos permite dar el lujo de pugnas ni legislativas, ni de poderes, ni de ningún tipo. Entonces, si el acuerdo que viabilice la gobernabilidad es con los señores de la bancada de, no sé cómo se llama ahora, Revolución Ciudadana, adelante, bienvenida.
obviamente pactos con transparencia para que no se repitan los bufetes de delincuencia que se ha hecho con lo público en los hospitales, este tipo de situaciones, que ojalá alguien se haga responsable. Ojalá se acabe la impunidad. Aquí hay gente que se vacuna afuera de la fila y no pasa nada. Concejales que organizan fiestas y no pasa nada. Aquí cierran un aeropuerto y no pasa nada. Entonces son cosas que tienen que terminar en una cultura de viabilizar y respetar a las instituciones. Entonces, en ese contexto, a mí en lo personal no me importa con quién termine haciendo un acuerdo parlamentario el presidente, en la medida que eso viabilice las medidas que tenga que tomar para efectos de sacar al país de esta situación espantosa en la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ojalá, si es con el Salvador Quispe, creo que es un hombre capaz, usted lo ha entrevistado, me parece un hombre muy inteligente, a veces creo que debió ser candidato en lugar de Yacu Pérez, pero bueno, si es Salvador, muy capaz. Y es Vilma, porque esa es otra, este es el país de la mediocridad, perdón, hay que cambiar esa actitud, aquí valoramos los cuartos puestos, que son respetables. Ahora parece que el señor Herbas era el candidato del partido del doctor Guacho Pesante, con el respeto que se merece el doctor Pesante. El señor Herbas fue candidato de un partido que sacó el 7% de la elección anterior, con mi general Paco Mucay. Un partido que viene peleando y peleó durante las seccionales todos los GATS casi a nivel nacional, por lo menos en la sierra. Algunos los ganó, otros no. Entonces, se desconoce el trabajo que ha hecho Vilma Andrade, si no me equivoco. Siempre la confundo con Salgado. Vilma Andrade ha hecho un trabajo de más de 10 años reestructurando y creando estructuras de ese partido. Entonces, hay una opción también que es Vilma Andrade. O Dalton Basigalupo. Otra amiga. Hay tres en la izquierda democrática, mi querido Osvaldo. Hay tres posibilidades. Querido Eduardo, no importa para mí, obviamente, no importa quién sea el acuerdo, no la componente, la venta, en la medida de que eso viabilice. Lazo tiene dos problemas gravísimos. Número uno, que no van a ser, no tienen que ser acciones a tomar, sino políticas de Estado. Primero, la vacunación. Es una barbaridad lo que está sucediendo en el país, lo que ha sucedido en el país. Y encima, parece que la gran mayoría de vacunas son AstraZeneca, por Dios. Entonces, una es la vacunación. Y celebro y aplaudo la designación del señor Carlos Cuevas, un hombre que todos apreciamos en Guayaquil, un hombre honesto que ha construido su fortuna o su estructura muchos años. Pero eso no le corresponde al sector privado, sino a lo público, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de situaciones, creo yo, es importante la gobernabilidad desde la Asamblea Nacional y es indistinto o indiferente o irrelevante con quién se logre esa mayoría. Pero, entonces, hablemos, y estamos claros, Alberto, y amigos que nos ven y nos escuchan a través de I99, el 98.9, y nos ven a través de la Radio 99 y I99 TV. Estemos claros que lo que se tenga que hacer, lo que tiene que ser es transparente. Sí, vamos a hacer un acuerdo político por esto. Y ya, yo entiendo. Uno. Dos, me daba tanta satisfacción ver, Alberto lo comentaba el día jueves en la radio, al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, le vi después yo, hablar del éxito extraordinario que han tenido en vacunar en 100 días 228 millones de personas. O sea, una cosa, ojalá Guillermo Lazo, y hacemos votos porque puedan los 100 días vacunar las 9 millones de personas que él está aspirando, y para lo que trae Carlos Cueva como coordinador, y en fin, para poder vacunar, ojalá, porque de ahí viene cualquier cosa. Sin esto no, pero también necesita la gobernabilidad, mi querido Osvaldo. No se puede querer tomar tampoco, como siempre en Ecuador, ¿no? Todo gris, todo negro, todo blanco, no hay grises. Entonces, todo lo bueno no vale, todo lo malo no, o sea, hay que un momentito sentarse. Yo hablo de metáfora futbolística siempre, hay que pisar la pelota, pisarla, levantar la mirada a ver dónde vamos a pasarla, dónde vamos, porque el Ecuador necesita en este tiempo, la gente elige a Lazo porque quiere armonía. Ese es el fondo, ¿no? Que contra todo lo que se estaba diciendo del otro lado. Entonces, si Lazo no le presenta al Ecuador armonía, y la armonía es el principio, y le da soluciones enseguida, porque la gente se completó con este gobierno, Osvaldo, se completó, Alberto, con la vacunación y muestras concretas de que las cosas van a ser bien, va a perder muy pronto popularidad, y eso es grave para cualquier gobierno, ¿no? Pero que por favor no sean como las armonías de Maguat, de ruego. Sí. No, pues esas son. Ahora, conozco que el consultor político Jaime Durán Barba se queda trabajando acá
o bueno, con el presidente, porque la intención es manejar el tema como que si estuviera siempre en campaña para que las cosas se hagan enseguida, para que no se queden. Entiendo, tuve una fuente que me comentó eso, ¿no? Es decir, van a trabajar en hacer política y políticas para que sean rápidamente, digámoslo así, manejadas, concretadas. Bueno, solo una puntualización. Los estrategas, los consultores electorales no gobernamos. Simplemente Ya, digamos... pero yo creo que están pensando en algo más. De acuerdo, pero es bueno puntualizar que lo que hacemos es potenciar la comunicación. Si no hay gestión efectiva, de nada sirve. Por ahí el tema. Yo creo porque con Macri, o sea, no le dio muy bien a Jaime. No le fue bien con Macri, no le fue bien con Macri. Eso lo comenté yo cuando me lo dijeron, no le fue bien. Una cosa es una consultoría electoral, otra cosa es el ejercicio de un gobierno. Yo concuerdo con eso. El gobierno también, el señor Lenín Moreno. Entonces yo creo que hasta lo sala el presidente. Pero bueno, ya vamos a virar la página en ese sentido y suerte al jefe de Estado y éxito total y absoluto porque su éxito es el del Ecuador. Es decir, hay 3 posibilidades concretas o 4 de ser presidente de la Asamblea Nacional, porque de ahí viene lo segundo, la vacunación en el tema de Guillermo Lazo, el gabinete, todo. Pero la Asamblea es la segunda batalla, diría yo. Y usted tiene a la gente de Revolución Ciudadana, a la gente de la Izquierda Democrática y el Pachacuti que han hecho un acuerdo, que tienen un acuerdo firmado, 13 independientes que están como independientes y tiene luego pues a la Izquierda Democrática. Bueno, ya está con Pachacuti y a los social cristianos y a CREA. Esos son las grandes, a breve rasgos, los grandes bloques en la Asamblea. Cuidado va a ser también que los independientes, no cuidado, seguramente los independientes van a querer estar en todas las comisiones, ¿no? Sí, no, seguramente. Seguramente. Acuérdense que el señor Alarcón, con 2 votos, fue presidente interino, ¿no? Mientras sean esos votos lícitos y reales y no representen hospitales entregados o cosas por el estilo, bienvenidos a los acuerdos que tengan que ver. O aduanas, en otra época del país. Claro, era antes el botín, ¿no? Pero no, yo creo que esto va a cambiar y ojalá el presidente de la República, insisto, dé un gran paso en ese sentido. Escuché también que van a buscar la ayuda de los rusos para efectos de las vacunas. En este momento no es un tema de ideología o peor de la FDA, sino de dónde están, quién te las vende. Miren lo que está pasando en la India, por ejemplo, ausencia total de vacunas, un país, creo que es la 6ª potencia mundial. Exacto. Entonces, es fundamental quién nos vende las vacunas. Si nos venden los chinitos, perfecto. Si nos venden, escuchaba una entrevista del presidente el presidente electo, donde hablaba de que ya tuvo un acercamiento con el presidente de China, aquí va a ser con los chinos, pues es uno de nuestros acreedores. Así que en ese contexto aparentemente las cosas van por el camino, a buena hora. Claro, habíamos mencionado acá en estos micrófonos que este tema no se lo puede manejar ideológicamente, políticamente, ¿no? El tema de las vacunas, y por eso destacábamos aquello, ¿no? El hecho de que se haya hecho acercamientos con una potencia mundial como China, así mismo con la Federación Rusa, y lo propio acá en Occidente con los Estados Unidos. Ahora, el tema sigue pasando por la forma como se maneja la clase política ecuatoriana. Y digo esto porque con seguridad la sesión plenaria que está prevista realizarse desde las 11 de la mañana el 14 de mayo, ¿no? Que es la sesión inaugural del nuevo periodo parlamentario en nuestro país, pues va a estar marcada por lo que estamos comentando, ¿no? El hecho de que hay 137 asambleístas que cada uno considera que tiene opciones y cada uno tiene aspiraciones. Eso es indiscutible y ya vemos por eso como cada organización política y cada bloque tiene algunos precandidatos. Desde el punto de vista que le permite su experiencia, Osvaldo, ¿qué es lo que debe primar para dejar de lado ese tipo de acuerdos, ¿no? De que en mi provincia tienen que darme el control para poner al gobernador, para tener el control de los hospitales, para manejar el tránsito o los hospitales como lamentablemente se ha hecho en el gobierno que fenece, y no el interés nacional, que es lo que todos aspiramos. Hemos escuchado a los voceros políticos decir que todos quieren darle gobernabilidad al mandatario electo. Hemos dicho que los intereses del país están por delante, pero ya sabemos que a veces eso queda pues en cuestiones líricas nomás.
A ver, una cosa es la gestión política, que yo creo que es legítima, que un asambleísta pueda sugerir o solicitar el control de la gestión política. Yo no le veo, al contrario, no lo veo un problema a buena hora. Y otra cosa es, digamos, el obtener prebendas o cosas así. Pues, la asamblea que se avecina tiene la responsabilidad de poder un poco, de legitimarse, no un poco, totalmente, porque estamos hablando que la asamblea saliente tiene un promedio casi el 50% de sus miembros investigados, cuestionados, encarcelados, huidos, etc. Exactamente. Yo sí le reconozco al bloque del Partido Social Cristiano, y eso hay que reconocerlo, que ha sido un bloque en ese sentido impecable, intachable. Digamos, ellos no tienen ningún tipo de investigación por diezmos o cosas por el estilo. Y lo que he escuchado, yo he oído dos nombres, el de ambos amigos míos, ambos gente que tengo mucho aprecio, que son el ingeniero Henry Crowley y el ingeniero César Roón. He escuchado que son, en teoría, las dos cartas posibles para como lo que ellos propondrían para encabezar la Asamblea Nacional. En el lado de Pachacuti, entiendo que el candidato estrella es Salvador Quispe, que me parece un tipo que incluso hasta por representatividad y pluralidad sería genial. Vamos a analizar a todos los actores. Vilma Andrade también, como le había comentado, ella es una persona que ha picado piedra y ha levantado ese partido, hay que reconocerlo. Entonces yo creo que sí hay recursos humanos interesantes también del lado de la Revolución Ciudadana, la arquitecta Correa, pero entiendo también que Sofía Espín está dentro de las opciones que ellos manejan, que es algo así como su mártir. Entonces yo creo que escuchando estos nombres, por lo menos casi todos, me da la tranquilidad por lo menos de que esa asamblea va a estar en buenas manos. El tema es, insisto, en lo venidero, la viabilidad que le den, en este caso, ojo, no es que vamos a darle un cheque en blanco al gobierno nacional, pero sí creo que hay que dar la viabilidad para efectos de poder ejecutar los cambios que requiere el gobierno. Yo no creo en los 100 minutos, me pareció demagogia tuitera pura. Creo que los 100 días son como una señal, pero yo creo que el gobierno va a estar por lo menos un par de años de confianza, de respaldo, en ese sentido, para poder un poco rescatar, hacer un salvataje ya no bancario, como suele pasar en este país, sino un salvataje a la sociedad en un momento en los cuales esté viendo cómo el mundo está reaccionando. O sea, no hay tiempo. Esta es la peor crisis económica, dicen, de la historia mundial, y en esos casos, cuando hay guerras, cuando hay estas cosas, terminan pagando impuestos los que más tienen, punto. Lo está haciendo los Estados Unidos. Por eso yo convino al presidente de la República, ojalá reconsidere esto de eliminar esos impuestos que le afectan especialmente a él, ¿no? Entonces creo que hay que tener paciencia y ojalá esta viabilidad legislativa se construya en función de acción y gestión política y no de hechos delincuenciales. Waldo, nos quedan unos poquitos minutos juntos antes de cortar. Sí, solamente 3 minutos, 2 minutos, y quería yo comentar un tema más. Veo al mundo, y esto ya es una óptica de un consultor que viaja mucho, veo al mundo todavía muy complicado con el tema de las vacunas y a la gente muy desanimada, muy desalentada. Se toma la medida de confinamiento el fin de semana. A nosotros todos los días hablamos con médicos, entrevistamos y nos piden, nos ruegan que por favor se dicte un confinamiento de 15 días o por lo menos cada mes una semana. Se ha hecho esto parcial porque es un pedido de los médicos por lo que está sucediendo, sobre todo en la capital de la República, etc. Pero del otro lado, los gremios se indignan, dicen que han perdido 300, 400 millones por fin de semana. Yo les digo, pero ¿cuál es el justo medio? ¿Qué derecho ponderamos primero, la vida o la economía? Entonces, con razón los gremios dicen la economía, porque sin economía no hay salud ni vida. Pero la realidad es que los médicos dicen otra cosa. Entonces, un poco escuchar, nosotros tenemos un dilema ético todos los días, por eso presentamos a los dos, y nos cuestionamos nosotros mismos nos cuestionamos. Tú eres un consultor político y un hombre que tiene mucha relación en otros países. ¿Este cuestionamiento se sigue dando en todas partes así, Osvaldo? Mire, cada país tiene casos y casos. El problema puntual es que en nuestro país se realizó una política para deslegitimar y despedazar al Estado. Esto vino desde las mismas presupuestos de la nación, donde se reducía ya, se recortaba salud, educación. Acuérdense el hecho espantoso de haber prepagado, y eso en varios medios lo he dicho, lo repito también en ojalá, bueno, no creemos una comisión de la libertad que suena socialista, la comisión de la
una comisión de la verdad, sino la comisión de la libertad, para que investigue pues estos hechos. Aquí se prepagó deuda, que no era necesario hacerlo cuando la gente se estaba muriendo en las escaleras, cuando en 99, que siempre aplaudo que este medio jamás cayó y lo denunció al mundo, cuando estaba sucediendo, cuando hace un año atrás estábamos muriendo en las escaleras, nos descomponíamos en las casas, a todo nivel, ¿eh? No fue un tema solo de populares. Mi respeto a la memoria de Omar Quintana y mucha gente, digamos, pudiente que falleció en ese momento, ¿no? Entonces, depende mucho de la gestión que haga el Estado en la consecución de las vacunas. Y le voy a poner dos ejemplos claros. El caso de Israel, que ya tiene casi el asunto resuelto. El caso, digamos, de los mismos Estados Unidos gringos, en ciertos estados, obviamente. El caso chileno, que los chilenos lo han manejado igual, tuvieron que volver a confinamiento porque, claro, la China, si bien es cierto, tiene una efectividad no igual que la AstraZeneca, perdón, que la Pfizer o que las otras, pero es efectiva con ciertas, o sea, todo esto se está comprobando. La China es buena, pero si la una te hace inmune a los 20 días, esta la hace al mes. No hay mucha diferencia, pero te puedes contagiar en un microsegundo, ¿no? Y la gestión política. Miren, aquí hay una gran oportunidad histórica, por ejemplo. Dejémonos los sectarismos. Aquí cuando la gente se estaba muriendo y descomponiendo, tuvo un ofrecimiento de Cuba de enviarnos médicos y no lo aceptaron. ¡Qué barbaridad! Pues. Esas cosas no pueden pasar por la ceguera ideológica. Entonces, por ejemplo, aquí hay una gran oportunidad que tendría el gobierno. Yo lo digo, es más, uso este medio para decirle al presidente Correa que haga sus buenos oficios con el señor Putin, que entiendo que fue alguna de su jefe, o es su jefe porque trabajaba en la cadena de RT, para que por mediante sus buenos oficios y su gestión nos ayuden con una dotación de vacunas de Sputnik, que están comprobadas, que están sobre la misma Pfizer. Entonces, para mí es la gestión y la voluntad de los actores. Osvaldo, agradecer tu amabilidad, tu gentileza, como siempre, querido amigo. Seguiremos conversando. Le mandamos un abrazo a Osvaldo Moreno, consultor político y querido amigo, y seguiremos en el comentario. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Buen domingo. Claro, estratega político de nuestro país. Vamos a la pausa primera en esta edición dominical y volvemos enseguida con más en elecciones 2021 por Ecuador y su gente. Por Ecuador y su gente, elecciones 2021. Listo, volvemos del corte comercial y justamente ya le estamos dando la bienvenida a la abogada Amada María Ortiz. Se va a inaugurar como parlamentaria en nuestro país, asambleísta electa en los comicios del domingo 7 de febrero pasado. Representa a la provincia de Santo Domingo. Rápidamente contarles, ella es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja y magíster en Derecho Laboral. Ha sido concejala en su territorio cantonal, allá en Santo Domingo de los Áchilas, secretaria ejecutiva del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, dirigente de múltiples organizaciones sociales y también una empresaria vinculada a la agroexportación. La familia de ella ha trabajado incansablemente el campo, así que viene desde el sector privado, ha hecho trabajo en el sector público. Caramba, qué invitada que tenemos, Eduardo, como para poder propiciar esta conversación que está encaminada a fijar esos retos que tiene la Asamblea Nacional Legislativa a partir del 14 de mayo, ¿no? Y salúdeme a Alex, que tuvo la amabilidad de llamarme también, nuestro querido amigo que trabaja con usted. Un gran abrazo. Asambleísta, ¿suena usted? Porque es una de las que suena también como posible candidata para la Asamblea, para presidente de la Asamblea Nacional, conjuntamente con dos compañeros suyos. ¿Cómo recibe usted esta nominación o este comentario de la gente de su partido y en general del Ecuador y del periodismo, que comentan que usted es una de las personas que podría en algún momento estar en la presidencia de la Asamblea Nacional? Bueno, muy buenos días a quienes me escuchan en mi amada provincia Santo Domingo de los Áchilas y a todos los ecuatorianos. Quiero completar primero el currículum: barcelonista y madre de 3 hijos. Yo soy eléctrico. Ya nos vamos a ver en el clásico, ya nos vemos en el clásico. Bueno, Andrés, la primera pregunta que me hace Eduardo, realmente lo vengo diciendo en diferentes entrevistas y es mi
formación. Como abogada, todos tenemos el derecho, todos tenemos la oportunidad de estar en los sitios donde nos corresponde, por ley y por historia, y sobre todo por la representatividad que nos han dado nuestros votantes en cada una de nuestras provincias. Sin embargo, puntualizo, en el interior de la bancada no he escuchado que se me haya a mí en ningún momento indicado que voy a ser la candidata a la presidencia de la Asamblea y que la bancada de Izquierda Democrática me esté apoyando. Quiero dejar muy en claro eso por cualquier comentario fuera de contexto. Sin embargo, insisto, todos tenemos el mismo derecho. Claro, anotábamos hace un momento, ¿no? 137 representantes, algunos con la condición de legisladores nacionales, otros representando a sus provincias, como es su caso, ¿no? Santo Domingo de los Sáchilas. Pero, claro, la aspiración está ahí latente, aspiración y derecho que tiene cada uno de ustedes. Hemos escuchado, eso sí, de los representantes del bloque y de la organización política, la Izquierda Democrática, la que estoy representa en la legislatura, os va a representar a partir del 14 de mayo, ese deseo de dar el espacio de gobernabilidad al mandatario electo. Generar, por supuesto, también los espacios que requieren para preparar los marcos legales y también fiscalizar, legislar y fiscalizar, que es la tarea fundamental de los congresistas en cualquier parlamento del mundo. Básicamente, ¿cómo se configuraría aquello, no? Brindar ese espacio de gobernabilidad al presidente electo Guillermo Lasso. Primero, en mi deseo, en mi intención como legisladora y como Amada María, el perfil de quien vaya a la presidencia de la Asamblea Nacional, de los vicepresidentes, pero sobre todo de la presidencia como la autoridad máxima, primero debe de ser un perfil que vaya con el ánimo de trabajar con todos los integrantes de las bancadas, con todos los presidentes de las comisiones, que no se vaya a trabajar con un espíritu de que o fiscalizo los proyectos o los temas que me dan mis amigos, y los que no me dan y los que no me caen bien de la otra bancada, pues no les doy paso. Que se haga un compromiso, que aquí se está trabajando y se va a legislar para los ecuatorianos, para los intereses más importantes que están esperando en los territorios los ecuatorianos. Recordemos que nosotros somos mandatarios de quienes nos eligieron en nuestras provincias. Por tanto, ese perfil debe de ir a trabajar permitiendo el acceso de todos los proyectos que vengan de todas las comisiones y de todas las bancadas, que no haya exclusión, que cumplamos con ese principio sagrado que incluso la Constitución lo impone, que es el principio de no discriminación, no porque son mis amigos o porque son de una bancada diferente. Eso es lo primero que tiene que terminar en este periodo legislativo. Recordemos que en estos 4 años que hemos vivido entre el odio, entre la crítica, entre buscar los culpables, los ecuatorianos hemos perdido la oportunidad del progreso y el desarrollo en nuestros territorios, de acceder en servicios, no es hacer ejercicio efectivo de nuestros derechos por la falta de servicios. Claro, y de pronto eso ha sido señalado, eso ha sido señalado por la ciudadanía como uno de Recordemos además, ¿verdad? Es sumamente importante en nombre de qué, de la gobernabilidad para una educación de excelencia, de la gobernabilidad para cuidar la vida y la salud de los ecuatorianos. En ese sentido y principio de buena fe es cómo debemos de trabajar. Ese perfil debe de tener el presidente o presidenta de la Asamblea. Es lo que aspiro como asambleísta y estoy segura que todos los ecuatorianos desean en este momento. Ya basta de perder el tiempo. Nos han elegido, en pocos días nos posesionamos y debemos de trabajar legislando y fiscalizando en el buen sentido de la palabra, no en persecución o porque no me caen bien o porque me caen mal. Claro, eso ha sido señalado por la ciudadanía de manera mayoritaria, ¿no? Como una de las falencias de nuestra legislatura, el hecho de que quienes integran el CAL o quienes están en el despacho de la presidencia justamente dan paso exclusivamente a los deseos de los parlamentarios cercanos, pero que a los representantes de los otros bloques minoritarios, como decimos en el argot popular, no le han parado mayor bola cuando han
presentado algún proyecto de ley o cuando han querido impulsar alguna tarea en el ámbito de la fiscalización. Entonces, fundamental poder darle un giro diametral. Ahora, usted viene desde una provincia que se caracteriza mucho por ser eminentemente productiva, Santo Domingo de los Áchilas. El hecho de que haya estado vinculada y que esté vinculada a la actividad de la agricultura, la agroexportación, pero que al mismo tiempo haya desarrollado actividad en el plano social, le da un perfil bastante interesante. Y digo esto porque me imagino que en agenda usted particularmente debe de tener ya listos proyectos o anteproyectos como para poderle dar viabilidad u orientación pues, a esas iniciativas. Por supuesto que sí. Dentro del trabajo que se ha tenido social, académico, desde la legislatura también cantonal, como es el Consejo Legislativo del municipio, de los gobiernos municipales, se tuvo mucha cercanía y en una convicción siempre de tener como razón al servicio. Hemos tenido mucho acercamiento en estos últimos años, sobre todo, con los productores y emprendedores, con la gente trabajadora de la provincia y del país. Y también hemos escuchado con mucha tristeza en esta última campaña cómo las personas que le dedican su tiempo, su vida a la productividad, se ven bastante afectadas y descontentas. Con un impuesto del 2% del impuesto a la renta, que fue totalmente arbitrario, que fue sin investigación, que no se tomó en consideración ninguna de las conceptualizaciones entre lo que es ser un microempresario, entre lo que es ser un emprendedor, un microemprendedor. Nótese usted ahí, y con varios grupos de la producción, como son mujeres incluso, hemos conversado ese dolor que tienen de que dentro de su totalidad, de lo que se declara en el impuesto a la renta, desde allí se toma el cálculo para imponer ese 2%. Es decir, solamente un ejemplo base le pongo. Si se produce o si se declara $80,000 semestrales, a usted le calculan para esa utilidad esta declaración de la totalidad de los 80,000. Pero ¿qué pasaría si usted invirtió en los gastos de operación 79,000? No le toman de la utilidad, no le toman de su ganancia, le toman de esa totalidad. Eso ha puesto en quiebra a los productores. Eso ha desmotivado. Cuando hace pocos meses a nosotros se nos decía que que arrimemos el hombro, que levantemos nosotros al país. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos leyes totalmente abusivas y arbitrarias que además toman en consideración a todos los ecuatorianos? El sistema de rentas internas tomó a todos los ecuatorianos, no hizo excepciones, y algunas excepciones puntualizadas está a quienes realmente sí van a poder cumplir con un impuesto quizás de esa magnitud. Eso claro, tiene que ser eliminado. Quiero aclarar que esa es una iniciativa y una facultad del Ejecutivo, pero no está para nada lejano que los asambleístas también vayamos con una propuesta clara, precisa, motivada y argumentada para conversar con el Ejecutivo, y al momento que llegue a nuestras manos a la Asamblea, esto ya cuente con todo el procedimiento legal, técnico, pero sobre todo con el principio de trabajar por los ecuatorianos, los productores, los emprendedores que levantan día a día al país. Claro, y es importante destacar algo, Eduardo, el hecho de que no es que se está pidiendo que quienes emprenden, quienes tienen empresas, no paguen. Pero paradójicamente el Ecuador se convierte en un país donde te quieren hacer pagar tributos anticipadamente. No has ganado $1, pero ya quieren que pagues. O en este caso que está anotando la asambleísta Amada María Ortiz, precisamente de que te estén haciendo un cálculo en base a todo un monto, no a la utilidad,
sino al monto operativo, ¿no? Entonces resulta bastante paradójico aquello, ¿no? Increíble. Hay un dato muy importante, Según el catastro del SRI, es de 1.138.139 microempresarios y emprendedores que estarían con esta dificultad. Increíble, pero cierto, ¿no? En este sentido, asambleísta, llega usted a una asamblea que cada periodo de asamblea, o sea, por cada tiempo que está, sí, cada periodo ha ido decreciendo. Eso que hablan del 2% de aceptación, yo creo que es menos 2% de la actual asamblea. Realmente, más allá de ser un desastre, ha sido una vergüenza, y una vergüenza ajena para todos los ecuatorianos. Les toca a ustedes bregar para tratar de levantar la credibilidad de la asamblea, la aceptación, y eso no se levanta con relaciones públicas ni con campañas de comunicación, sino con gestión y con trabajo. Y ustedes, la izquierda democrática, han hecho hace pocos días, firmado un acuerdo con Pachacuti. Por eso la pregunta, y es bueno lo que usted dice, porque usted se la recogía entre los posibles precandidatos, usted ya aclaró que no para la presidencia de la Asamblea, claro que no. Pero en ese acuerdo y con este tema que le cuento, con esta percepción ciudadana que es real, porque todo lo que hemos visto es vergonzoso en la Asamblea que se va, ya queremos que se termine de ir, creo que todo el Ecuador quiere eso, tienen una expectativa muy grande. ¿De qué se trata el acuerdo y cómo va a ser usted y su partido, su movimiento, para tratar de legitimarse dentro de la mente y del corazón de los ecuatorianos? Bien, el acuerdo, la alianza con la bancada de los 27 asambleístas de Pachacuti, primero inicia por tener una cercanía en nuestra ideología, por tener esa ideología de siempre trabajar por la igualdad de derechos, por la equidad, por el pueblo, que sea de la gente para la gente. En esa intención, en varias conversaciones iniciadas por los directivos de la izquierda democrática, luego se nos tomó en consideración a todos los asambleístas para comunicarnos esta idea y este acercamiento. Por tanto, con aras de siempre trabajar por los ecuatorianos, unidos en una ideología, decidimos conformar dos comisiones. Una comisión de lo técnica jurídica y una comisión de diálogos políticos, de las cuales soy parte, ¿no? Y tuve pues el apoyo de los compañeros para que yo integre esta comisión de diálogos políticos. Y allí el trabajo puntual de la comisión técnica es que se resumió todos los proyectos que nosotros presentamos en las provincias como asambleístas y se la trabajó en una agenda conjunta legislativa en unión con la bancada de la Pachacuti. De eso se trata el acuerdo programático legislativo. Recoge en 4 ejes fundamentales para que nuestros proyectos sean incluidos ahí desde todas las provincias. Es decir, hemos sumado de momento 45 voluntades con la misma ideología y la intención de trabajar por los intereses más altos de los ecuatorianos: la salud, la educación, la productividad, el empleo, el trabajo, la vida de los ecuatorianos, que en este momento requiere la atención inmediata. Correcto. ¿Piensa usted, asambleísta, como estamos viendo el país, que esta asamblea con un gobierno nuevo, después de haberle dicho no con personajes como Javier Herbas, como Jaco Pérez, como Pedro José Freire, cuando se quiebra a los viejos políticos y entra una nueva generación de políticos a ver por la presidencia, ¿piensa usted que la izquierda democrática va a funcionar con los temas que le importan hoy al mundo? Primero es la salud, con la vacunación, el empleo, la reactivación económica, pero también el medio ambiente, también cuidar la vida, también cuidar
tratar de ahorrar, de hacer sostenible la economía y la naturaleza. ¿Usted piensa que la izquierda democrática está en ese camino, como Javier Herbas nos dijo muchas veces? Mire, no nos queda otro camino más que unirnos el Ejecutivo y el Legislativo y todos los actores políticos que en muchas ocasiones han expresado ese amor por el país, ese amor por la naturaleza. No nos queda otro camino que demostrarle al país que tenemos las ganas de trabajar y cuidar todos esos derechos que usted muy bien nos ha dicho. Mantener el equilibrio entre dar el presupuesto para atender primero la vida de los ecuatorianos, pero también no desatender todos los derechos que son inclusivos para la vida de todos, como es cuidar del medio ambiente. Por supuesto, tiene que darse, y eso tiene que cumplirse, y para ello los 137 asambleístas en el cargo de dignidad que nos encontremos debemos unirnos con un solo objetivo: trabajar por los ecuatorianos. Asambleísta, agradecerle su gentileza para con I99, 98.9 FM y con @radio I99 y 99 TV. Seguiremos conversando. Gracias por atendernos. Me gusta su forma, me dijo claramente, a mí no me han dicho nada, es especulación, me gusta porque otros dijeran, yo siento, tengo el llamado para la asamblea, y míreme que yo, me gusta esa capacidad de poder decir, sencillamente, a mí no me han llamado, el nombre está, pero no tengo nada que ver. Si bien, claro, si bien es cierto que tiene experiencia parlamentaria local, yo decía en la presentación, ¿no?, que al ejercer la función de concejala en Santo Domingo de los Áchilas, tiene pues esa preparación. Sabemos que ya está pues familiarizándose mucho con la ley orgánica de la función legislativa, la ley para las sesiones del Pleno de manera virtual, que ahora también eso es algo nuevo, ¿no? Mira que tienen que irse preparando para todo aquello porque tiene un enorme reto. Precisamente, amada María, le deseamos mucho éxito y gracias por atendernos. Muchas gracias, nos vemos en el Clásico. En el Clásico, y nos hablamos después. Un abrazo, gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con más. Por Ecuador y su gente, elecciones 2021. Dedicamos este tramo final para evaluar lo que ha resultado por el país este primer cuatrimestre. Decíamos hace un momento que ha estado marcado el inicio del año por el tema de la campaña política, la realización de los comicios presidenciales de primera vuelta el domingo 7 de febrero, que fueron pues emparejados con la elección de los representantes parlamentarios en nuestro país. Luego las elecciones de segunda vuelta electoral en que se medían los postulantes. Guillermo Lasso Mendoza, que terminó ganando esta ronda, al postulante de la organización UNES, el economista Andrés Arauz Galarza. En todo caso, pues eso ha sido tal vez pues el tema medular, el tema fundamental en que se ha ido desarrollando pues el accionar en nuestro país. Esto marcado también por el inicio del proceso de vacunación que ha sido tan cuestionado, ¿no? La vacunación masiva que se dio desde la fase 0, que se ha ido cumpliendo con la fase 1, que no está completada totalmente, a pesar de lo que han dicho las autoridades gubernamentales. 2 vueltas electorales en el primer cuatrimestre del año. 2 vueltas electorales, Alberto, la del 7 de febrero y la del 11 de abril. 2 campañas, la de la primera vuelta con 16 candidatos y una segunda vuelta con 2 candidatos. 2 posturas diferentes, 2 cosmovisiones diferentes. El Ecuador manifestando su voluntad. Nadie pensó que Guillermo Lasso iba a ganar, soy honesto, porque todo el mundo pensó que iba a ganar Andrés Arauz, y esto es lo lindo de la democracia, más aún con la diferencia que le sacó en la primera vuelta. El margen, ¿no? El margen fue muy grande. Por lo tanto, en primera instancia, y además marcada toda esta situación con una realidad textual, la realidad de una pandemia que ha lacerado, que ha golpeado,
que ha matado y que sigue haciendo daño, y en la que se encontraron muchas cosas que afectaron mucho la moral de la gente y confinamientos y problemas de mucho tipo. Todo esto lleva a Guillermo Lasso a comenzar una nueva, en los próximos días, una nueva, no digamos así, ¿no? Una nueva etapa, un nuevo inicio, porque vuelva todo a foja cero, y tiene muy poco tiempo, Alberto, porque amigos que nos escuchan y nos ven, porque la gente se sigue muriendo, porque faltan los hospitales, las medicinas, uno, y porque la reactivación sigue generando problemas, la vacunación sigue generando problemas de desempleo y de económicos. Todo esto, mirándolo en los últimos 4 meses, Alberto, que terminan, ¿verdad? Y viendo ahora lo que viene hacia adelante con el nuevo presidente. Es que hemos iniciado mayo. Con el inicio de mayo, 5º mes del presente 2021, también se marca el inicio de esta nueva etapa. A lo largo de las conversaciones que hemos tenido con nuestros invitados el día de hoy, con el estratega y consultor político Osvaldo Moreno y con la asambleísta electa en representación de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, Amada María Ortiz, hemos hablado de aquello, ¿no? De esos retos que son tan importantes y que están marcados en 2 fechas. Lo que va a ocurrir el viernes 14 de mayo. Se inicia el periodo legislativo, llegan nuevos representantes a la Asamblea Nacional Legislativa, hay que elegir, integrar, por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, se elegirán ese día las dignidades, esto es un presidente o presidenta y 2 vicepresidentes o vicepresidentas. Hay que ver, hay una corriente bastante interesante que indica que tal vez haya la posibilidad de que en este periodo legislativo se nombre a una, o se elija más bien, entre los 137 representantes a una mujer. Hay que ver. Ya hemos hablado ampliamente de cómo están pues, representados los bloques parlamentarios. Si vemos por la forma como llegaron por resultado electoral, tenemos ahí que UNES justamente tiene pues, la mayor representación parlamentaria, seguido del movimiento Pachacuti, luego la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y el movimiento del mandatario electo Guillermo Lasso. Entonces me refiero al movimiento Creo. De esa manera están representados, pero no hay que dejar de lado, y nosotros siempre le ponemos la atención también a esos representantes, que son 13 en total, que han llegado por movimientos provinciales. Son representantes que en algunos casos tienen mucha experiencia en lo político, ex prefectos provinciales, hay quienes han estado también en la función pública, hay gente que tiene pues la destreza política también, y en esa medida también va a ser interesante lo que pase el 14 de mayo, ¿no? En efecto, mi querido Alberto, vamos a ver qué sucede, y por eso hemos estado entrevistando, y hoy la anterior entrevistada también nos dijo, la asambleísta de la Izquierda Democrática que nos antecedió en la palabra, en la entrevista anterior, ya directamente dijo yo no. Entonces deja claramente una idea, Alberto, porque esto es matemático, yo no, de Vilma Andrade y de Dalton Bacierto, porque los dos han por esta organización por la Izquierda Democrática. Claro. Y de otro lado, penosamente iba a estar también con nosotros Guadalupe Llori. Guadalupe Llori, ex prefecta provincial de Orellana, ex alcaldesa de Francisco Orellana de Coca, su cantón que justamente está en condición de asambleísta nacional también. Íbamos a estar con ella, lamentablemente le han diagnosticado COVID. Pues llamó su hija hoy día y dijo que no podía estar, hubiera sido interesante también. Así que, en fin, vamos a ver qué sucede. El presidente electo ha hecho unas declaraciones en estos días en los que ha dicho, entre otras cosas, que tiene algunas ideas como vender el Banco del Pacífico, cerrar el Seguro Sucre. ¿Qué más, Alberto? Bueno, ha declarado que Pascual del Chopo sería un excelente, que lo van a hacer embajador, es amigo personal de Pascual en España. En España, sí. Felicitaciones a Pascual del Chopo, tiene una larga trayectoria, sobre todo en el tema de la Teletón, ¿no? Lo conozco muchos años y me parece que es un buen nombramiento. Y ha dicho algunas cosas. Sí, y en estos días
los ecuatorianos están pendientes de los anuncios que va a hacer. Otros anuncios que tienen que ver con la integración de su gabinete ministerial, ¿no? Tal vez lo más llamativo en esta semana que concluyó, lo que tuvo que ver con la integración de 2 ejecutivos más para que, a nombre del gobierno entrante, de la administración Lasso, reciban la información. Nos referimos al empresario farmacéutico cuencano Carlos Cueva. Él justamente va a ser quien coordine a nivel nacional el Plan Nacional de Vacunas de vacunación masiva a partir del 24 de mayo. ¿Qué significa aquello? Significa precisamente que, de la mano con la ministra de Salud designada, más el vicepresidente Alfredo Borrero, que también es médico y ha estado pues familiarizándose mucho con el tema de las experiencias que en el exterior hay en procesos de vacunación, van a hacer un engranaje perfecto, ¿no? Con visión desde la empresa privada, vinculado a este sector público, a efecto de mejorar, corregir, darle un giro total a lo que significa la vacunación masiva. Y también esto se une al otro señor Cueva, que se ha integrado al comité que está recibiendo la información en este proceso de transferencia, Simón Cueva, que se da por descontado sería el ministro de Economía y Finanzas. Se da por descontado. Ok, entonces son 4 funcionarios, porque los 2 señores Cueva, más Iván Correa y más Juan Carlos Holguín. Hablamos el día jueves, Alberto. Sí, exactamente, a quien entrevistábamos el jueves último, serán pues los funcionarios, son los funcionarios que ya están reuniéndose con los representantes del gobierno actual a efectos de ir recibiendo toda la información. Esas son noticias que son importantes, ¿no? Porque no hemos estado acostumbrados acá en el Ecuador de que haya procesos de transición llenos de civilidad, de responsabilidad, para poder ir entregando la información que le permitiría a un nuevo régimen, en este caso al gobierno del presidente Lasso, hacer las cosas de manera más ágil y eficiente. Si vas recibiendo información anticipadamente, eso te permite ya llegar a sentarte en un cargo, es decir, a los ministros, tener claridad en lo que en cada cartera de Estado se ha estado manejando para poder sobre la picada seguir, porque el Ecuador no aguanta una etapa en que los ministros estén cruzados de brazos porque no saben hacia dónde moverse. Entonces, es importante aquello, ¿no? De hecho, de los que han nombrado, yo conozco a algunos y a otros de lo que he leído, tienen el perfil, la mayor parte. Yo, con todo respeto, sí cuestiono a la ministra de Educación, porque yo no la pondría allí. Porque ¿por qué me voy a comprar un problema de alguien que trabajó con una persona cuestionada, no en una administración cuestionada? Pero es un tema del presidente, ese es su potestad. Esto es un criterio personal respecto a que no lo nombraría. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno, él sabrá porque el currículum es muy bueno, pero yo no lo hubiera nombrado personalmente. Pero de allí, de lo que he visto, hay buenos perfiles. Por ahí alguien más habló de algún otro secretario. Osvaldo Moreno nos habló de algún otro secretario. Algo del designado ministro de Deportes. Pero yo, de lo que he escuchado, tengo buena impresión de él. Pero en todo caso, siempre va a haber cuestionamientos, ¿verdad? Siempre va a haber cuestionamientos. El tema con esto es que de 6 o 7 que nombró, hay 1 cuestionado, 2, pero los demás están bien abiertos. Entonces, sí, eso es normal. Mayoritariamente ha sido bien recibido, pero tampoco no esperemos unanimidad en una sociedad que está polarizada, ¿no? Porque leí algo que decía, ¿no? El ex parlamentario Ricardo Novoa Bejarano con respecto a la ministra designada de Educación. Decía que le toca a ella, justamente ya en el momento en que comience a ejercer, porque él da por descontado que va a mantenerse esa designación, pues le toca a ella, en base a su trabajo, a la experiencia que tiene, pues marcar un importante inicio de gestión, ¿no? Entonces, esperemos exactamente, ¿no? Porque a veces también se cuestiona a alguien porque ha colaborado, porque ha estado en el Estado. Se la cuestiona y no se precisa, porque hay muchos funcionarios, ¿no?, que han servido, estando en el Estado, a diversos regímenes, a diversos presidentes o administraciones gubernamentales. Habría que ver exactamente cuál es el alcance, entonces,
que se ha hecho justamente a la ministra de Educación designada. Vamos a ver los nuevos nombramientos, como bien citas tú. Sabemos que César Monge va a ser ministro de Gobierno y sabemos, como decías tú y lo comenté el otro día, que Simón Cuevas es el ministro de Finanzas, ¿no? Vamos a ver, sabemos que Eduardo Bonilla va a la SECOM como secretario de prensa de la presidencia y sabemos que se están conformando las cosas y con quién trabaja cercanamente el presidente. Claro, tal vez agregar nomás el hecho de que justamente el presidente electo mantuvo la semana que culminó, mantuvo una reunión con los representantes del municipalismo ecuatoriano. Y algo que ha dejado precisado, ¿no? Y que al parecer va a ser un eje fundamental de la gestión Lasso, de la gestión gubernamental. A diferencia de un expresidente que mantenía pues encuentros sabatinos bajo su modalidad, él ha dicho que prefiere trasladarse a cada territorio cantonal para, in situ, en cada lugar, en cada ciudad, poder tener reuniones de trabajo efectivas para darle agilidad a la gestión administrativa. A ver, el Ecuador tiene 220... Expliquemos a qué se refiere. Claro, el Ecuador tiene 221 cantones y va a ser complicado que él pueda estar en todas partes, pero sí tal vez llegando a una localidad cabecera provincial, si tú llegas a una cabecera provincial, por ejemplo, en Babahoyo, cabecera provincial de Los Ríos, e invitas a todos los alcaldes fluminenses, tú puedes tener una reunión de trabajo los sábados muy efectiva que te podrá dar una perspectiva muy clara de cuáles son los principales problemas que tiene esa provincia e irle dando solución. Evacúas los problemas sin estar pues en tu sillón en Carondelet. Entonces parece que esa va a ser una tónica y es lo que anunciaba en la reunión que tuvo con los representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, con quienes va a trabajar paralelamente de la mano en el plan de vacunación masiva y en lo que tiene que ver con la reactivación económica. Así que se va perfilando, se va dando pues, ¿cuál va a ser el estilo del gobierno? O sea, él va a ir a los municipios, por eso se reunió con AMI. Exactamente. Ahora va a ir a los cantones, a las cabeceras cantonales. Por eso él decía, visitaré cada uno de los cantones. Yo, con la experiencia que tengo en este trabajo con el municipalismo también, veo que también es difícil poder llegar a cada cantón. Pero vuelvo y repito, hay una manera. Lo haces provincialmente o lo haces regionalmente. Tienes a todos los funcionarios, con quienes trabajan de la mano los alcaldes más cercanos, desarrollo urbano y vivienda, la gente del Banco de Desarrollo por el tema de los créditos para agua potable, saneamiento, alcantarillado, en fin, para todos esos temas. Entonces, ahí puedes ir evacuando toda una serie de situaciones sin que haya la traba burocrática o eliminando la traba burocrática, para ser más claro, en lo que tiene que ver con mejorar los modelos de gestión administrativa. Así que un poco por ahí va el asunto, ¿no? Uno de los anuncios que también ha hecho el presidente electo es lo de la derogación de la ley de comunicación. Ya lo había manifestado. Lo dijo en su primera campaña. Lo ofreció aquí en su primera campaña. Claro, esto de la desaparición de la SENAIN, esa Secretaría Nacional de Inteligencia, lo de Seguro Sucre que tú ya manifestabas, el proceso de valoración y venta del Banco del Pacífico, la venida de nuevos capitales, el hecho de que hay que hacer una campaña agresiva para mejorar internacionalmente la imagen del país, volver atractivo el venir a invertir, yo creo que eso van a hacer. Y para eso primero necesitas vacunar. Sí, exacto. Vacunar y volver a hacer campaña. No estamos claros, el presidente está claro y de ahí la altísima responsabilidad que le ha dado pues a su representante, a quien va a manejar, Carlos Cueva, que va a manejar pues la coordinación, la articulación. Mira que mucha gente lo primero que ha dicho, qué bueno que se articule, que se coordine el proceso de vacunación desde fuera, no desde dentro del Ministerio de Salud. Parece que eso lo hubieran boicoteado 1000 veces. Exactamente, y tal vez como última noticia, yo sé que para los médicos también esto es importante. En el régimen anterior desapareció el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. El presidente Lenín Moreno está pues dejando armada pues una estructura, una nueva estructura, incluso manteniendo el nombre del insigne médico guayaquileño, ¿no? Además,
O sea, es una fusión del Larza con el Leopoldo Izquieta, ¿verdad? Exactamente. Y lo ha dicho 1000 veces aquí Francisco Andino, lo reclamó mucha gente. Por eso digo, para los médicos esto es bienvenido, ¿no? Ellos hacían vacunas. Claro. Ellos pelearon, ellos con la fiebre amarilla hicieron hartísimo, con el dengue hicieron muchísimo. Así que enhorabuena. Sí, enhorabuena que se revitalice lo que fue el Leopoldo Izquieta Pérez. Tradicionalmente Guayaquil ha tenido acá, pues aquí se han creado, fuera de la esfera gubernamental, ¿no? Se han creado tantas entidades que han ido desapareciendo. El Leopoldo Izquieta Pérez, que estaba adscrito al Ministerio de Salud Pública, fue una de ellas, pero vemos como, por ejemplo, en el caso de Lea, también la Liga Ecuatoriana Antituberculosis era, ¿no? Sí. Y tantos otros organismos que sobre la picada los guayaquileños hemos tenido la necesidad de irle dando impulso a lo largo de la historia, pero que han ido desapareciendo y que es importante que, por el rol que han jugado, que vuelvan más revitalizados que nunca, ¿no? Con esto nos despedimos, queridos amigos. Tengan un buen domingo y gracias por sintonizar I99 98.9 e I99 TV a través de las redes @I99 y nos vemos en elecciones 2021 por Ecuador y su gente, Dios mediante el próximo Día de la Madre. Así es. Fuerte abrazo para todos. Por Ecuador y su gente, elecciones 2021.